La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Me ha dado la oportunidad este acto de volver a las localidades del sur de Bogotá, siendo alcalde casi que permanecí aquí y viví un rato, recuerdo, y ahora con las responsabilidades nacionales, pues ha sido más difícil la presencia en Bogotá misma por la envergadura que tiene el presupuesto distrital y que es más poderoso incluso que el presupuesto nacional en el distrito. Eso hace que ciertas políticas que nosotros veníamos sosteniendo desde hace más de una década ya, se hayan debilitado en el transcurrir del tiempo y otras han permanecido muy pocas. Bogotá sigue contando con un buen sistema de calidad educativa, pero ha desmejorado muchos temas. Cambió su metro subterráneo por uno elevado que aún no termina. Hemos pasado a bañarnos con Totuma y todavía no se han sacado bien las consecuencias de ese hecho porque impone hacia adelante. Ya ustedes ven cómo cambia el clima, no es mentiras. Lo estamos sufriendo en muchas regiones del país y lo ha sufrido Bogotá en mi gobierno, dado que la cantidad de personas que aumenta en su presencia en la sabana de Bogotá respecto a la cantidad de agua que se ofrece, cada vez es más estrés hídrico, le llaman, es decir, cada vez menos agua por persona. Y esto tiene que tener una solución clave porque la sostenibilidad de la vida pues se pone en peligro. Y la mejor manera que hoy tendría que comentarles, dados los análisis que hemos hecho de las fuentes hídricas, que son de otra olla hidrográfica como la Orinoquía, que viene y arroja su agua por ingeniería civil a los embalses de arriba de Chingaza, y que empiezan a acortarse en el tiempo básicamente porque estaban alimentados o están por lo que se llaman los ríos voladores, por el vapor de agua que se expide por millones y millones de árboles en determinadas zonas de la selva amazónica que hoy van pereciendo. Y en la medida en que se corta, se aniquila la selva amazónica, la ciudad cada vez tiene menos oferta de agua en vapor. Los páramos sufren también por el calentamiento global y entonces menos agua líquida hay disponible. Si la población aumenta, si la urbanización aumenta, si las políticas de estímulo a hacer crecer la población en la sabana de Bogotá aumentan, pues tenemos una crisis en camino y ya la vivimos bañándonos con Totuma. Y este es un tema que la ciudad de Bogotá tiene que analizar a fondo, porque de eso depende la educación de las niñas y niños que nos acompañan, su mejor vivir. Poco hacemos en este tipo de cosas si la fuente fundamental de la vida se agota. Y la fuente fundamental de la vida, además de los seres humanos, tienen que ver con el agua, tienen que ver con el aire. Si agua y aire no se cuidan, morimos, así de simple, o por lo menos morimos más rápido de lo que deberíamos. Aquí hemos hecho un esfuerzo, incluso desde hace una década, el cuidado de la niñez. Si no se cuidan los niños y las niñas en su edad primera, de 0 a 7 años máximo, los problemas de la sociedad serán cada vez peores después en términos de violencia, en términos de falta de convivencia. La calidad de lo que se estudia cada vez será peor. Serán felices los niños y las niñas cuando crezcan y sean gente adulta si han sido educados previamente con calidad. Y esa educación parte desde el feto mismo. Si el feto, niña o niño, oye música
arte, buena música, y cuando nace ve colores, ve alegría, ve arte, ve amor y siente amor, pues tengan ustedes la seguridad que ese niño y esa niña, ya cuando crezcan, no le darán dolor de cabeza a su familia y sobre todo no serán obstáculos en el crecimiento de la sociedad colombiana, sino que al contrario serán constructores de democracia, de ciudadanía y sobre todo de felicidad y de amor. Luego, el cuidado de la niñez, además de otros temas como tener agua, como tener comida, como tener aire limpio, como tener un hábitat que genere alegría y que no genere tristeza, temas que son de lucha permanente de la familia, de las fuerzas sociales del país, es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible, entre la familia, porque la familia es responsable. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder porque perderíamos la libertad. La familia, la responsabilidad individual, el autocuidado es fundamental. Y no se puede, por un asunto de pelea electoral, desconocer. Es la familia la que primero cuida a su niña y su niño. Y el Estado tiene que ayudar. Y allí donde la familia sea débil, porque lo es, sea porque no llega el ingreso suficiente, sea porque murió alguien fundamental, sea porque el hombre no tuvo las responsabilidades que tenía que tener una vez procreó, sea porque la mujer a veces tampoco tomó las responsabilidades, lo sabemos en estos barrios populares, entonces se va fracturando el cuidado del niño y de la niña. Y tenemos niñas en el cemento, literalmente. Tenemos niñas y niños que cuida a la vecina, que puede que los cuide bien, pero a veces no. O extraños, o el tío, o la tía, y sin hablar mal del núcleo familiar, sabemos que eso es un riesgo. Porque la madre tiene que irse a trabajar, y si no trabaja, no hay comida. Cosas hemos hecho, indudablemente. Que esa madre llegue más temprano, eso fue mi consigna central en la reforma laboral. Sobre todo en grandes ciudades donde se gasta la vida en tiempos de transporte. El tiempo de vida al lado del hijo y de la niña es fundamental. Solo el tiempo de contacto, eso no aparece en estos cuadros. Pero resulta que es la estadística fundamental. Se debe a políticas públicas, claro, si el transporte es ineficaz, claro, si llega la mamá llena oliendo a diésel y a cosas que no son saludables para el pulmón del niño, o peor aún, si llega cansada y ya encuentra al niño, al bebé o a la bebé dormido o somnoliento y entonces no lo abraza y después sale a las 4 de la mañana otra vez a coger el turno por las 2 horas de transporte colectivo y tampoco puede abrazarlo, esa falta de calor se va produciendo, se va construyendo como una enfermedad mental en el niño y en la niña, en una tristeza, en como que la vida no fuese suficiente para él o para ella y la carencia finalmente lo paga la sociedad. Cuidar la niña y la niña, entonces, es un tema integral que vincula muchísimas políticas de diferentes sectores del Estado y de diferentes sectores del corazón y de la sociedad. Aquí hemos hecho algo. No me jacto que sea lo mejor, pero hemos dado pasos. Mientras cada vez nacen menos niños y niñas, aquí están las estadísticas, no es en todo el mundo, no es un problema de Colombia. A mí me preocupa por qué la especie humana ahora no quiere reproducirse realmente. Porque si uno lo tira hacia el futuro, eso significa que nos vamos a volver una sociedad de viejos. Y que la reproducción, que es las nuevas generaciones, cada vez van a ser menores. Me preocupa. No voy a hablar de este tema en otra oportunidad, pero nos da también una oportunidad y es que
los instrumentos que tenemos pueden servir más para una población que ya no crece, sino decrece. Y aquí creo que hay que aprovechar en el sentido de que los gobiernos distritales, en este caso nacionales, deberían dar un salto para cuidar la totalidad de la niñez. Tener cobertura 100%. Eso no está aquí en estos cuadros aún. A nivel nacional, a nivel distrital nos acercamos más porque hay dos grandes presupuestos que se juntan. El del distrito, el de la nación. Lamentable fue que el distrito cerrara jardines infantiles públicos. Eso nunca debió haber pasado. Y debieron abrirse más. No sé, no me meto en este momento en esa política. Pero también desde parte de la nación debieron abrirse más centros de cuidado de la niñez con los diversos nombres que ustedes le ponen y que dificultan cuantificar. Lo hemos logrado, pero marginalmente. Si yo me pongo a mirar estas estadísticas, del año 2019 teníamos 1,5 millones de niños. Ahora, 2024, hay que hacer la estadística del 25, 2.156.000. Como la población ha bajado, pues las tasas han subido mucho más. Es decir, que tenemos una tasa de cobertura mayor. Y eso habla bien del gobierno, pero no lo suficiente. Porque el número de niños en estas edades, a ver si me acuerdo, 0 a 7 años, más o menos llega de 0 a 5, que viene a ser la primera infancia, estamos ubicados en 4.338.986. Es decir, si yo comparo 2.200.000 con 4.300.000, aún faltan 2 millones de niños y de niñas. Y ese es el déficit. Y aunque este gobierno no le dejaron ni siquiera los recursos para dar ese salto, yo creo que se debe intentar en el corto plazo. No dentro de 10 años, porque ya dentro de 10 años el niño de 3 años de hoy ya salió de esta edad. Así como hicimos saltos en la juventud para la educación superior, tenemos que dar un gran salto, y estos 6 meses, Astrid, deberían usarse para eso. Un gran salto en lograr el 100% del cuidado de la niñez. De 0 a 3 años puede que sea la madre de familia, pero con asistencia en el hogar, incluso, y obviamente en cosas más graves, en instituciones de salud, de nutrición. Pero de 0 a 3, si bien la atención debe ser en el núcleo familiar, así lo hicimos en Bogotá, no sé si se mantiene, de 3 a 5 ya tiene que haber una institucionalidad. Llámese jardín infantil, llámese casa de la niñez, llámese guardería cuando es de noche, porque se necesitan horarios nocturnos, lo sabemos, sobre todo en la gran ciudad. Deberíamos llegar ya al 100%. Parte debe ser educación propiamente, los 3 años del preescolar. Parte puede ser de otra manera, pero educar en medio del arte con calidad profesional es fundamental para tener una Colombia grande. Y esto que no da votos, porque el niño y la niña no van a ir a la urna ahora, la mamá de pronto, el papá, los que hay, pero es fundamental para que Colombia sea una gran Colombia. Y entonces aquí noto que todavía tenemos vacíos. La calidad educativa depende de quien enseña, depende de que la mamá haya estudiado o estudie por sí misma, que sepa poner en la música, la grabadora o el equipo que haya por ahí, el celular, aunque sea, a Mozart. Y entonces, ¿quién es ese personaje? Pues hay que estudiar, porque la música en el feto genera calidad de sentimiento y de espíritu, genera espíritus libres. Y yo creo que cada uno de ustedes quisiera que sus hijos y sus hijas se hubieran o vayan a ser espíritus libres, autónomos, que no sean esclavizados por nadie en la existencia, ni a guisa de ninguna excusa, sea política, sea económica, sea laboral, sea sentimental.
Entonces tenemos unos resultados positivos no suficientes. Ha crecido la educación inicial en el Ministerio de Educación Nacional, más o menos de a ver si me da las gafas, 112,000 a 476,000 niños y niñas. Comparo 2019 con 2024. No es tonto ese crecimiento, es importante, debe ser más. O si yo miro ya el tema del preescolar, en el tema del ICBF, niñas y niñas ICBF, entonces paso de 1.323.000 a 1.679.000, más lento. Debe ser más rápido, Astrid. Y aquí me parece fundamental, porque entonces más rápido significa billete, que el ICBF deje de tercerizar. Y este es un tema de discusión con ustedes propiamente en esta reunión, y que el ministro de Trabajo debería ayudarme. Es la orden que di desde el principio en el programa de gobierno. Tercerizar significa que se roban los recursos. Así de simple, más en unas partes que en otras. Y todos estos problemas que hemos tenido tipo periodístico, que aparece una niña violada, por ejemplo, o muerta, que ha aparecido a lo largo de este periodo, no son muchos casos, pero son los que llenan la primera página, muestran detrás, cuando se hace la investigación real, que el instituto donde sucedió el hecho, el crimen, estaba tercerizado. Y la prensa no hace esa investigación, ahí se queda. Entonces le echa la culpa al ICBF, no le echa la culpa a una política promovida, y la llamo miserable, como decía la periodista Morales, pero ahí sí ella no dice miserable, una política miserable de la oligarquía colombiana, que es lo que aquí estamos tratando de revertir. Miserables, les digo, y sobre todo a los que ni siquiera denuncian lo que ha pasado. ¿Cómo así que la política oficial del Estado colombiano para cuidar la niñez hace unas décadas consistió en pedirle trabajo regalado y esclavo a las mamás pobres vecinas del niño y de la niña? ¿En qué se gastó la plata? ¿Es que no había? No, señora, sí había. Pero priorizó otras cosas, priorizó explorar petróleo que cuidar la niñez de Colombia, por solo poner un ejemplo. Priorizó hacer unas carreteras para tractomulas, priorizó 100 billones de pesos, se tiraron en 4G y 5G, 100 billones. ¿Por qué no aparece ahí en eso que se llama vigencia futuras un peso para jardines infantiles y centros de atención a la niñez, o en el Ministerio de Educación o en el ICBF, no importa? ¿Dónde está la prioridad? Pero ahí no sonó la palabra miserable, nunca. Y fueron miserables con la niñez colombiana. Si miramos el tema de la violencia a mediados del siglo XX, solo por hablar de historia, resulta que la mayoría de los actores de la violencia, la mayoría hombres, jóvenes, de esa época, que se mataban por ser liberales o conservadores, no llegaron a terminar la primaria. Estadística que está por ahí. ¿Cómo así que un Estado no hizo que su sociedad al menos terminara la primaria? Y claro, se mataron 300,000 campesinos entre sí, entre otras, porque no se habían educado, no sabían qué era respetar al otro ser humano, no sabían que era la historia de Colombia, no sabían que era una estupidez completa matarse por un partido que se llamase liberal o por un partido que se llamase conservador, que no les agradeció su muerte. Perdidas esas muertes, 300,000. Y no vayamos a la historia, volvamos al presente. Miserable que las madres comunitarias de Colombia no hayan tenido un sueldo. ¿Eso no se llama miserable? Cuando tienen los sueldos de los congresistas, cuando tienen los sueldos de los
Ni siquiera son sueldos, son ganancias de 100.000, 200.000 millones de pesos para una persona. Y no había sueldos, cuando les va a pedir uno los impuestos, como estamos haciendo hoy. Oiga, por favor, usted, señor banquero, dueño de banco, ¿por qué no paga impuestos? No, que se destruye el país, que el presidente es muy malo, que la política es terrible cuando se ponen impuestos a los más ricos de los ricos de Colombia. Y entonces eso sí es bonito en la prensa, no poner impuestos a los ricos, y en cambio no es miserable dejar a las madres comunitarias sin sueldo, cuidando los niños y las niñas. Si ahora vamos y miramos, recorremos, eso no es sino recorrer noticias. Entonces esta partida, que ¿cuánto es, Astrid? De volver empleadas públicas a 2.300 madres comunitarias. Son 80.000 millones de pesos año. Entonces, claro, eso comparado con un presupuesto mucho más grande. 2.300, ¿cómo tratan la noticia? Entonces yo hablo del diario El Tiempo, lo abrí. Exceso en contratación pública antes de la ley de garantías. Así titularon. ¿Cuáles son las entidades que más contrataron? SENA, ICBF, La Nación. Entonces están contando en el ICBF esto que estamos haciendo aquí, como si fuese malo, como si hubiera sido un derroche, como el comenzar apenas a pagarle a 2.300 de 40.000 fuera una bestialidad y un derroche del presupuesto nacional. Y entonces, ¿en dónde tiene el corazón y el cerebro el periodista que escribió eso? O peor aún, el que le paga el sueldo, porque si no escribe así, lo echan. ¿En dónde tiene el corazón y el cerebro?, me pregunto yo. Si el primer gasto que debería haber en Colombia es cuidar las niñas y los niños y todos. Y para eso se necesita que quienes enseñan sepan, y esa es una responsabilidad del Estado, sepan cómo se hace. Y dos, que ganen con dignidad por su trabajo. Eso es simple. No es mucho decir. Le pagamos a los patrulleros de la policía hoy con un salario vital. Le pagamos a los soldados de Colombia con un salario vital. Le pagamos las pensiones ya a una serie de madres comunitarias que salieron de viejas en poder disfrutar de esta política. Y entonces le empezamos a pagar unas pensiones ya prácticamente con un salario vital, no es un bono pensional, es pensión. Y entonces es lo peor que puede haber sucedido en Colombia, según algunos opinadores y opinadoras y políticos buscando votos. ¡Qué terrible!, dicen. En cambio, no es terrible que saquen los ahorros de los trabajadores que tratan de ir a una pensión algún día fuera del país. Eso sí no es terrible. No es terrible esto que están haciendo ahora, que a veces a mí me escuece, es que no deben traer del ahorro de los bancos parte para sembrar con campesinos alimentos. ¿Y entonces de qué vamos a comer? No se puede invertir en las regiones de emergencia inundadas por las lluvias con impuestos que se le puedan poner hoy a los más ricos de los ricos. No, imposible. ¿Y entonces cómo vamos a salvar a la gente de ahogarse? O de que no se mueran de hambre, o sus niños y niñas que no cojan malaria. ¿Cómo? Entonces están estrangulando una sociedad que debe responder. Porque entre más se estrangulen las posibilidades de tener derechos fundamentales de verdad cada día garantizados, y no en un discurso, en un papel que llamamos Constitución, sino en la práctica misma de la vida, si el cuidado de la vida no entra a la casa de la familia, del hogar, así esté la mamá sola o no, como sea ese hogar, si no entra un mayor cuidado y se vive mejor para todas y todos los hogares de Colombia, pues nosotros terminamos hundiéndonos en la sangre, hundiéndonos en el narcotráfico, pasándonos a puñaleta la vida en las esquinas de los barrios o de las veredas.
y nos disolvemos como sociedad. Que pensemos diferentes, que sea, porque somos libres, pero que nos autodestruyamos como sociedad solamente porque el egoísmo y la codicia no permitan que la gente pueda vivir con dignidad en Colombia, eso sí no tiene sentido. Así que hemos dado un pasito. A mí me gustaría que Astrid no hubiera traído un listado de 2.300, sino de 5.000, de 10.000, para que ya en 3 o 4 años podamos decir 100. Y le voy a dar una instrucción de cómo se hace. Deje de tercerizar en el ICBF. Acabe esa contratación. Esa contratación no es sino de politiqueros sacándole la comida de los niños, literalmente, que hacemos nosotros, para ir a venderla por ahí, comprar con el dinero los votos para seguirse robando el ICBF. Y eso en este gobierno, y ojalá en el próximo no pase, porque podemos lograr que 40.000 madres, 4.000 madres comunitarias se conviertan en empleadas públicas muy dignas, la fuerza vanguardia del cuidado, es decir, la primera línea de la vida en Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.